Desde este momento comienza nuestro viaje por los misterios de la historia, los fenómenos paranormales, los enigmas extraterrestres y todo aquello que la humanidad no ha podido resolver hasta nuestros días. Nos adentramos en Frecuencia Oculta, que llega a ustedes a través de Chilena FM de San Antonio. Frecuencia Oculta, con Fabián Orellana y Luis Valderas. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a esta nueva edición del programa Frecuencia Oculta, como siempre a través de Chilena FM. Estamos directamente desde nuestros estudios en pleno centro de Barrancas, en la comuna de San Antonio, a través del 101.3, nuestra frecuencia principal, y también a través de nuestras redes sociales en YouTube y en Facebook. Y como cada domingo, a esta hora, acompañado de mi buen amigo Fabián Orellana. ¿Qué tal, Fabián? Bienvenido a Chilena FM. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo estás? Bien, pues, ¿y tú? Muy bien, también ha sido una semana llena de acontecer y sobre todo este capítulo de hoy día tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con algo, valga la abundancia, como podría alguien decir, la contingencia. Es un tema muy áspero, muy escabroso, por decirlo de alguna manera. Y también que es muy conocido. Yo creo que mucha gente va a saber exactamente de lo que estamos hablando apenas digamos el nombre de lo que sucede hoy día. Así es, el capítulo que efectivamente vamos a tratar en este programa. Bueno, quiero partir saludando a todas las personas que han expresado su alegría por el regreso del programa y por supuesto vamos a seguir nosotros en esta dinámica y nos pueden dejar comentarios también en nuestras distintas redes sociales, tanto de Frecuencia Oculta como de Canal 2. Como decía Fabián, hoy abordaremos un tema que va más allá de un caso policial o judicial. Es a partir del escándalo que rodeó al financista Jeffrey Epstein. Queremos mirar una pregunta más profunda. ¿Qué ocurre en la mente humana cuando el poder, el dinero y la sensación de impunidad se combinan? Diversos especialistas han señalado que en ciertos círculos de poder extremo pueden aparecer rasgos como el narcisismo patológico, la falta de empatía y la creencia de estar por encima de las normas. En esos contextos, el entorno social muchas veces refuerza conductas que en cualquier otro espacio serían rechazadas o sancionadas. Esta noche, junto a Fabián, queremos analizar este fenómeno desde la psicología, también desde otras áreas, pero desde la psicología, cómo operan las dinámicas de grupo, el poder y la impunidad en la conducta humana y por qué en algunos casos ciertas personas terminan cruzando límites éticos y además límites legales que afectan profundamente a otros. En los próximos minutos y a partir de ahora conversaremos sobre la psicología del poder, la influencia del entorno y los mecanismos mentales que pueden explicar estas conductas extremas. Hecha la presentación, Fabián, vamos de inmediato entonces a cómo, ¿no es cierto?, nace todo este tema de Jeffrey Epstein. Es complicado hablar de Jeffrey Epstein porque hemos tenido varios, por así decirlo, en este caso, en esta hilera de casos, en esta secuencia de casos, varios desarrollos importantes. Recordemos que esto no ocurre solamente en el 2025. Ya. Recordemos que esto viene desde incluso años tan lejanos ya como el 2005, hace 20 años prácticamente, 21 años. Luego tenemos otra parada el 2019, luego otra el 2024 y finalmente ya tenemos esta desclasificación, escrutinio público, análisis público, con gente de los tipos que uno se puede encontrar en la vida analizando 3 millones de documentos. 3 millones de documentos y con 2 millones y algo todavía bajo reserva federal. Es mucha información, varios gigas, muchos videos, muchos correos, mensajes de texto, llamadas, material sensible como videos, audios. Es mucha información, mucha información. De hecho, una de las principales cosas que ha complicado la investigación es la cantidad ingente de información que existe. De hecho, no me acuerdo quién hacía el cálculo.
¿cuántos años podría tomar para un equipo o un equipo de prensa o un grupo de personas poder analizar la cantidad de información que hay? Eran varios ¿Y años. por qué hay tanta información? Porque en el fondo... pero no nos adelantemos mejor. Bueno, pero solamente, pero sigue con solamente decir que todos esos archivos que están siendo analizados y que ya se expusieron a la opinión pública también, que fueron redactados. ¿Qué quiere decir redactados? Que si uno ve las fotos de estos archivos, muchas de las información que aparecen, ya sean nombres, locaciones, horas, etcétera, está tachado con negro. Ya. Es decir, hay cosas que no quieren que se sepan. Toda esa información de todos esos archivos y de todos los videos y todas las cosas, tenemos que recordar que Jeffrey Epstein era un pederasta, un depredador sexual, como se le llama, y a ese tipo de personas les gusta archivar. Mira. Graban sus videos, sus Guardar conversaciones, recuerdos. guardan Ah, recuerdos. mira. Entonces, hay mucha información de mucho tiempo y al mismo tiempo también tiene que ver con cómo él, que es una cuestión que vamos a ver también más adelante, hacía administración de esa información para tener con qué chantajear a personas muy importantes. Tenemos al mismo Donald Trump, Que Bill aparece Clinton, involucrado en algunas fotos. ¿no? exactamente, el fundador y CEO de Microsoft. Sí. Las personalidades son increíbles. Uno de los miembros de la realeza británica también, que Mo- de hecho le sacaron todos sus derechos ahora. Exactamente, Sí. fue despojado. De hecho, ha sido una de las pocas personalidades influyentes de ese tamaño Ujú. que su país, y en este caso la corona, Ya. actuó de inmediato. No esperaron mucho más, empezaron a trabajar de inmediato en las consecuencias que iba a tener aparecer en fotos que eran bastante comprometedoras, muy poco propias del cargo que ocupaba, Claro. y también muy engorrosa, escabrosa y, por no decirlo de otra manera, malvada también, ¿no? O sea, hay un montón de material que es bastante fuerte que revisar. Sí, ahí nos encontramos con un caso porque Jeffrey Epstein y todo el tema que rodea precisamente su caso, bueno, roza las líneas del poder, el dinero, la riqueza, la corrupción, se pasa por todos lados, los temas éticos y morales. Y hablamos de una persona que además tenía muchos recursos, tenía, no sé, islas privadas, tengo entendido, medios de comunicación muy caros como jets privados, o sea, movió un montón de maquinaria alrededor de él. Y hablamos de una persona que tenía muchos recursos. ¿no es cierto? Mira, para que lleguemos a las profundidades de la mente de Jeffrey Epstein y de otras personas también de su estatura, de la élite en el fondo que caen en este tipo de cosas, primero teníamos que partir por la superficie. Ya. Tenemos que aceptar ciertas como precisiones de dónde viene, quién es, cómo llegó, cómo se vinculó con estas personas, porque Jeffrey Epstein no era una persona que compartiera con cualquiera. Ya. Era una persona que le gustaba la élite, era una persona que persiguió la élite. Él escogía a sus cercanos, Exactamente, ¿no? él escogía, era muy estratégico para todas sus relaciones, la aplicaba. Pero buscaba, me parece que gente con poder político Claramente. probablemente o económico, ¿no? Ambas, mediático, político, influencia social. Él quería pertenecer a la clase regidora, a la clase que mandaba. Él quería ser parte de la elite de Nueva York y, bueno, por consiguiente, del mundo. Eso ¿qué es lo que tipo- le importaba. Pero ¿qué tipo de persona era Jeffrey Epstein? Porque tiene que haber partido de algún lado, ¿no? Vamos para allá. Bueno, Jeffrey Epstein nace en 1953 en Brooklyn, Ya. en una familia de clase media, pero no acomodada, Ujú. una clase trabajadora, pero un poquito más ya establecida. Sin embargo, no era para nada de élite, no era una persona tampoco de grandes recursos, era un ciudadano promedio, común, ya. que no tenía grande influencia en ninguna parte. Él estudió, sin embargo, no termina su carrera profesional, no se titula nunca. Ya. Incluso cuando él posteriormente falsifica sus documentos y queda en un colegio muy acaudalado trabajando como profesor, él nunca tuvo una profesión hasta el día de hoy. Bueno, Epstein falleció el 2019, Ya. pero nunca se tituló ni nada por el estilo. Sin embargo, y aquí entran las primeras como, por así decirlo, rasgos y características y también evidencia de cómo opera él. Jeffrey Epstein era una persona muy persuasiva, muy carismática, que maneja muy bien lo social, sabe moverse, es perspicaz, es una persona que genera magnetismo atractivo. Gracias a esas características, más allá de sus talentos, que también los tenía, era una persona brillante en el área comercial, en el área de las finanzas, pero lo que lo hacía especial es la capacidad de persuasión que tenía. Él podía mirarte y poder entender cuáles son tus puntos flacos, Ya. cuáles son tus ventajas, qué es lo que te mueve. Todas las personas tenemos algo que nos mueve. Ujú. Hay personas que, como él mismo, la ambición de subir en la escala social y manipular y Claro. tener poder, él detectaba
esos elementos de las demás personas y con eso los podía manipular. Y eso fue una de sus grandes estrategias. Él logra acceder a Wall Street. Pegó un salto a Wall Street, ¿no es cierto? Sí, ¿Y cómo llega a Wall Street? Mira, ahí es donde ocurre una de las primeras cosas interesantes. En este colegio, que él empieza a hacer clase en este colegio, que era Ya. muy acaudalado, Profesor de matemática. profesor de matemática. Ya. Y en estas secuencias de eventos desde que entra al colegio pasan varias cosas. Uno, las estudiantes empiezan a generar reclamos contra Epstein. Ya. Tenían ciertos comportamientos que no respetaba el espacio personal, Ya. hacía comentarios indebidos, ya estaba mostrando... Ya estaba mostrando cierta conducta, ¿no es cierto? Exactamente, ya estaba Ya. mostrando las primeras características de lo que después conocería como un depredador sexual. Ya. Sin embargo, al mismo tiempo, él empezó a tener contacto. Empezó a tener contacto con un montón de personas que, como este era un colegio que tenía un alto perfil público, un Ya. alto perfil social, empezó a relacionarse con gente de la que justamente él estaba buscando. Es decir, llegar a este colegio no fue un acto al azar, no fue una cuestión fortuita, sino que él probablemente lo planeó muy bien, movió sus hilos sociales hasta que llegó a ese punto. O sea, un hombre que manipulaba su vida y la de los demás. Claramente, probablemente Epstein, para hacer esto por tanto tiempo, porque no fueron un par de años, fueron décadas, era una persona que era muy fría, muy calculadora, muy sistemática y tenía todo planeado. Y de esta misma manera empieza a detectar su ambiente y encuentra que uno de sus estudiantes, el padre de este estudiante, era dueño de la firma Byrne and Stern, Ya. una firma de corredores de bolsa de Nueva York. Ujú. Empieza a labrarse su viaje a esa posición hasta que logra entrar a esa firma. El CEO de la firma o el director ejecutivo en español le toma mucha estima. Ya. Obviamente, Alan Greenberg. Alan Greenberg. Obviamente todo esto no es antojado. Claramente él detecta esta apertura, este poder, logra entender que él tenía cierta influencia sobre Alan en este caso Claro. y empieza a manejar todos los hilos para en algún momento saltar a una posición de poder en que Alan se da cuenta de los talentos de Jeffrey y lo posiciona en un lugar en donde él tuviese influencia, pudiera tomar Visibilidad, probablemente. visibilidad, lugares. Lo que él buscaba en el fondo era ponerse en la cima y que le llegara el reflector. Y, por supuesto, empezar a construir un importante núcleo de redes que le permitiesen tener influencia quizás en todos los ámbitos que podía moverse, la economía, la política, la riqueza, el poder, el dinero, todo eso le servía. Exactamente. En el fondo, él está buscando una escalera que le permita a él ascender socialmente y también tener los placeres que él pensaba que iba a Ya. encontrar con esta nueva posición social. Todo eso estaba pasando en la mente de Jeffrey Epstein. En 1981 ocurre un incidente. No sabemos muy bien, hay poca información. Todavía está un poco todo como en tela de juicio, hay mucho rumor. Está en la nebulosa. En donde, después de encontrar una gran posición en Wall Street, gracias a Alan Greenberg, ¿Ya? en algún momento él decide, a raíz de este escándalo que no sabemos cuál es, él decide, tengo el capital suficiente, manejo buenos clientes. Él no tenía ningún cliente que tuviese un patrimonio inferior a los $1.000 millones. Ya. $1.000 millones es mucho dinero. O sea, a él le gustaban los perfiles muy influyentes con una capacidad económica muy importante. Ya. Eso él le dio una puerta. Él dijo, bueno, me ha pasado esto, ¿qué puedo hacer? Voy a abrir mi propia firma, Jeffrey Epstein and Company. Partió él, ya después se independizó, ¿no es cierto? Pero ya tenía toda su red armada, lo cual me imagino que le abrió muchas puertas para que esta firma tuviera un buen comienzo, ¿no? Claramente, él ya tenía toda su estructura, todos sus principales clientes también estratégicos. Él Ya. también tenía un perfil, quería llegar a alguna parte y de esa manera él seleccionaba todo. Él, recordemos, una persona altamente carismática, muy magnética, atraía gente específicamente y eso es lo que lo llevó al final a darse cuenta, tengo un capital cultural, humano y económico que puedo transformarlo en otra cosa y también hay otras personas que lo estaban mirando a él que también iban a ocupar ese poder. Claro, pero hay muchos que veían en él una forma también de obtener poder, riqueza y estabilidad, ¿no es cierto? Era como su referente, o sea, Epstein buscaba eso, pero hay muchos que probablemente buscaban a Epstein para también poder instalarse y ubicarse en algún punto de la sociedad, ¿no? Claro, él no era el único. Él a su vez que quería una escalera, él también era la escalera, Era la escalera para otros, claro. Hay toda una sucesión de eventos que logran que esta persona se posicione en el lugar que se posicionó. Automáticamente, la posición que tuvo socialmente en el Nueva York de los 80 y los 90 fue lo que hizo proclive el resto de los incidentes. En un momento, él también empieza a administrar la fortuna y la carrera del CEO de Victoria's Secret. Ah, Victoria's Secret, ¿ya? Victoria's Secret. ¿Ya? Cuando ocurre la debacle de 1981, él se contacta con esta persona, empieza a trabajar porque él se va de bares
Ya. o va a cualquier evento social y conoce gente. Empieza a tirar de sus hilos sociales y empieza a conocer a esta persona que es el CEO de Victoria's Secret, con quien cae muy bien naturalmente. Ya. Empieza a tener una gran relación. Y en ese momento se ocurre otro gran salto. A él, a este príncipe de la escala social que quería ascender y volverse el rey de Nueva York, le faltaba un palacio. Ya. No tenía nada. tenía una buena casa, me Claro. imagino, pero era una casa como la que tú y yo podríamos comprar si tuviésemos O mucho sea, dinero. era una casa como la que podía tener cualquier persona con buenos recursos. Pero no uno de la realeza. Claro, Él no y quería ser un plebeyo con dinero. Él quería tener algo distinto. Exactamente. Que lo destacara del resto, ¿no? Él quería tener algo que no tenían. Él era un new money. Ya. Lo que en Estados Unidos se conoce como alguien. Aquí se le dice el piojo resucitado, creo. ¿O no? El nuevo rico, pues. El nuevo rico. El nuevo rico, claro. Y él quería hacer un old money. Quería Ya. tener la categoría de alguien que venía con riqueza generacional. Ah, Que perfecto. claramente él no tenía. Claro. Pero sin embargo, este nuevo contacto, este nuevo mejor amigo O sea, se de quería Epstein, construir un pasado más más grande, sólido, ¿no es quería cierto? tener caché, quería tener como Claro. prestigio. Todo lo que el nuevo dinero puede tener, puedes tener muchas cosas, pero no te da la sensación de que tú vienes de algo más. Entonces, él se consigue, a través de esta persona, él le entrega una casa donde van a pasar muchas de las fechorías y que si uno la busca en internet también no es cualquier casa, es una especie de palacete Mira. ubicado en Nueva York con Ujú. estatuas, pequeñas gárgolas, etcétera. Ya. Y es un lugar donde ahí uno puede entender que psicológicamente cambia algo en él. Y es el mismo punto en donde conoce a Ghislaine Maxwell. Ya. ¿Y quién es este personaje? Ghislaine Maxwell. Sí. Mira, Ghislaine Maxwell es la persona que todavía ahora está barajando sus cartas, Ya. que está siendo probablemente seducida por varias otras personas que aparecen mencionadas varias veces en los archivos Epstein. Ujú. Y que si Ghislaine Maxwell declara, puede condenar a todas esas personas que están ahí. Por Ya. ejemplo, solamente Donald Trump está nombrado 3.500 veces. Donald Trump, Donald Trump. 3.500 veces. 3.500 veces aparece en los archivos Epstein Ya. de las que manejamos. Recordemos que estos archivos han sido tachados Sí, claro. con plumón No se negro. conoce todo Hay públicamente. mucha información que quizás nunca vamos a conocer. Sin embargo, para hacer esta cuestión más escabrosa todavía, los nombres de los involucrados están en negro. Ya. Sin embargo, los nombres de las víctimas no están en negro. Mira. Y se la entregaron a todo el mundo. Tú y yo podríamos descargar esos archivos y ver exactamente quiénes fueron abusados por Epstein sin sale- proteger su estima. Ya. Salen todos los detalles y salen los nombres. Ya. Sin embargo, con los perpetradores no es lo mismo. No salen sus nombres ni nada que los pueda identificar. Entonces, ¿quién es Ghislaine Maxwell? Ghislaine Maxwell es la persona que funcionaba como la proveedora. Ujú. Era la que conseguía a las chicas. Bueno, cuando lleguemos a ese momento, era la que conectaba todo, creaba fiestas en el Upper Side de Nueva York y llevaba a las personas que en algún momento formarían parte de todo este ecosistema de trata de blancas, abuso y todo lo que sabemos que pasó después. Ya. ¿Ya? Pero un poco, en este momento ya Jeffrey ha establecido todo su ecosistema social, pero sobre todo interno. Él buscaba un punto en la sociedad donde él ya no se sintiera tan liviano como se sentía antes, como que no importaba, no importa cuánto dinero puedas tener en un momento, Claro. si es que en el fondo eres un nuevo rico. Eso era como la astilla que estaba en su cerebro y no lo dejaba ya expandirse. Mira. Cuando él logra establecerse y ya ser amigo, imagínate, el amigo del CEO, el director ejecutivo y el dueño, creador de Victoria's Secret, ser amigo de Bill Clinton, Donald Trump, el príncipe Andrew, Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell también tenía un gran perfil social, incluso más que Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell venía del old money. No Ya. era una persona que llegaba recién, no era una nueva rica, era de una familia muy importante de Estados Unidos. En ese momento, cuando ya se encajan todas estas piezas, empieza a ocurrir la otra parte. Ya. Bueno, la verdad es que estamos conociendo hoy día en el programa Frecuencia Oculta en Chilena FM, básicamente todo lo que es el caso de Jeffrey Epstein, cómo este personaje comienza a construirse a partir de su trabajo, a partir de formar redes, a partir de tener muchos contactos en todos los niveles posibles de la política, la economía, el poder, todo eso le servía, y obviamente empieza él rápidamente a conectarse con muchas personas importantes que hoy día son de conocimiento público, y comienza así a funcionar esta lógica que desemboca posteriormente en estas fechorías, en estos delitos que Epstein cometió, y no por poco tiempo y no a poca gente. Fabián. Claro.
Y aquí empieza la parte como escabrosa y la que ya después todo el mundo conoció. Ya. Bien, una vez que teníamos todas estas piezas funcionando, donde se establece ya una nueva personalidad de Jeffrey Epstein, donde Sí. todas las piezas que él siempre estuvo buscando por mucho tiempo, en algún sentido, para establecerse como una élite también de Nueva York, ascender a ese podio, no ser solamente un nuevo rico, sino que tener una influencia más profunda en el mundo social de las élites del Nueva York del 1990, Claro. empieza a ocurrir lo que ya se denomina la red de abuso. La red de abuso no solamente ocurre en Nueva York, ocurre en Florida, en Nuevo México y las Islas Vírgenes, donde tiene esta mansión, esta isla pequeña, Ya. en donde ocurren ya las cosas más como escabrosas y donde la misma mansión tiene una estructura arquitectónica que hace parecer un palacete egipcio de alguna manera, con una especie como de domo, O sea, capilla. tenía gustos exóticos además. Tenía gustos muy exóticos. O Claramente extraños ahí también. empieza a ocurrir otra cosa. Tiene un gusto por los símbolos. Ya. La arquitectura no es una arquitectura que uno podría decir fue antojada. Hagamos una casa bonita, señor. Eso no estaba ocurriendo. Ya. Hay una casa que está perfectamente estructurada para tener un efecto. Mira. Con colores como blanco calizo, celeste, que con franja. Uno lo ve y uno dice, esto parece un templo. No es como una casa común que sería cualquier persona. Ahí hay una intención detrás. Ya. Entonces, cuando hablamos de que Ghislaine Maxwell empieza a funcionar como una especie de proveedora de personas, en el fondo. Proveedora de Proveedora de personas. Es que Así proxeneta como proxeneta no es porque las chicas a las que traen, muchas de ellas no eran trabajadoras sexuales Ya. ni nada por el estilo. Entonces, la forma que se me ocurre es decir una proveedora de gente. En el Claro. fondo. ¿Ya? Eh, la forma, y esto es lo más complicado, la forma en que empieza a ya a depredar específicamente y en este momento a adolescentes, ocupa un mecanismo piramidal. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Empieza a llevar chicas, primero, tenían tres características. Estaban en una posición económica bastante desfavorecida, ¿bien? En situación de necesidad importante. Segundo, él detectaba, bueno, y Ghislaine también detectaba, que tenían una estructuración psicológica débil. Es decir, Ya. a raíz de una infancia difícil, probablemente dificultad económica, hogares pobremente estructurados, etc. Estas chicas venían con una problemática de la personalidad que las dejaba proclives a tener una dependencia emocional o buscar validación externa. ¿Bien? Claro. Entonces era gente muy vulnerable, eran niñas muy jóvenes de 13, 14, 16, 12 años incluso, que venían Menores de desde edad. ese lugar, menores de edad. Mira. Esto pasó en Nueva York, Florida. Mm. Ghislaine tirando cabos de cualquier parte, desde pequeñas interacciones en un supermercado, en lugares donde comprar, pequeños mini markets donde recargaba benzina, etc. Empezó a encontrarse con estas chicas y cuando llevaba a estas chicas engañadas de que solamente iban a hacer un masaje o cosas por el estilo, y además que era muy efectiva en la manera en que lo hacía porque le decía, mira, vas media hora, Ya. te pago $500 y lo único que tienes que hacer es hacer un masaje. Ya. Imagínate una niña de 12 o 13 años, 14, que primero está buscando la validación. Sí. Eran de colegios de muy escasos recursos. Y Vulnerables, ¿no? Vulnerables. Llegaban estas personas de las absoluta élite. Ujú. Y te decían, mira, necesitamos que hagas esto, te pago $500. $500 para una niña de 14, 13 años Es mucho dinero. mucho dinero. Recordemos que este era los 2000. Y la posibilidad de solucionar muchas cosas. Exactamente, Sí, y pues. la oportunidad también de entrar a la élite. Claro. Ellos no iban a cualquier lugar, iban a una mansión, a un palacete casi en la Florida, que era muy grande, con instalaciones muy lujosas. Ellas tenían claramente, les sucedía un impacto con lo que estaban viendo. Y le decían lo siguiente, ya, yo te pago esto a ti, tú haces lo que tienes que hacer, hazle caso a Jeffrey, y Claro. luego te pago más si vienes también, pero traes a alguien más. Entonces era una sucesión de personas que iban encadenándose y al final había mucha gente participando de esto. Pero no era solamente eso, esos fueron los primeros inicios. Ya. Después tuvimos cosas como el Lolita Express. Lolita Express. Lolita Express. ¿Qué es Lolita Express? Lolita Express es un avión. Un avión. Es un avión privado, un jet privado, Ujú. en donde Jeffrey Epstein también hacía fiesta, incluso de viaje en viaje, pero también traía gente a su isla privada. Ya. Entonces cargaban a las personas, ya sea staff de todo tipo, presidente, genios de la tecnología como Bill Gates, científicos como Anthony Hopkins, Ya.
¿Se puede el nombre? No es No, Anthony no, Hopkins, no. es el actor. El actor, sí. Pero esta persona que trabaja con la física. Ya. En algún momento me voy a acordar. Todo esto alimentaba las fiestas privadas de Jeffrey Epstein con personas del más alto nivel, como las que acabamos de nombrar, incluso Bill Clinton, Donald Trump, etc. Y traían a todas las... Él tenía una fascinación por las modelos. Ya. De hecho, con esta relación que tenía con el director ejecutivo de Victoria's Secret, él se había dado el derecho de poder elegir a las chicas que estaban haciendo casting para después participar en los desfiles de moda de Victoria's Secret. Imagínate. Todas las redes la empezó a manejar de la misma manera y llevaba siempre engañada a las chicas en este Lolita Express, que Lolita Express le ponen después los mismos periodistas que empezaron a O investigar sea, los el medios de caso. comunicación lo identificaron como Lolita Express. Claro, porque Lolita tiene que ver con el libro Lolita, con la película Lolita, donde había una menor de edad que seducía a un adulto y el adulto participaba en esta dinámica sexual nociva, de este abuso, en el fondo, de esta vulneración de derechos. De ahí aparece el nombre Lolita Express porque la mayoría de chicas, incluso modelos que iban en este avión, eran menor de edad también. Ya. Y también iban engañadas porque Claro. ellas iban a trabajar, iban a probablemente hacer contacto y en esa misma dinámica entraban en estas fiestas que eran de bastante abuso, bastante complejidad, tenían muchas cosas que a la larga también han sido ocupadas como estrategias de chantaje contra las personas que participaron de esto. Sin embargo, ya vemos que hay una cosa muy importante. Él se da cuenta de que hay personas especialmente débiles que pueden ser manipuladas, ya sea de manera económica, ya sea por su interés de llegar a lo mismo que él quería, a la elite, de llegar como al establishment, conseguir mejores contratos, etc. Y él entiende que gracias a toda esta red que ha conseguido establecer durante los años de personas muy influyentes, él también poder manipular a los demás a través de esta posición adquirida. ¿Ya? Y ahí llegamos un poco como... Porque no quiero que nos detengamos en la parte de los detalles escabrosos, pues ya es largamente conocido por todo el mundo. Todo el mundo ya sabe de qué se está hablando, o se lo puede imaginar. ¿no? Pero lo importante acá es qué pasa en el cerebro de estas personas, de por qué llegan a estas conclusiones, y además que también Epstein no nace en el vacío. Hay una estructura de poder que hace que también las personas como Epstein prospere. No es por nada que se hizo amigo de este director ejecutivo de Victoria's Secret, o también de Bill Clinton, o también de Donald Trump. Hay muchas personas que también buscaban lo mismo que él. Sin embargo, la única persona que pudo construir esta red de pedofilia, esta red de tráfico de personas, esta red de abuso sexual amparado por las más altas esferas del poder del establishment estadounidense, fue Jeffrey Epstein. No fueron otras personas. Claro. Todo lo que querían estos individuos como Bill Clinton y otros era poder tener, y por eso le llaman también Lolita Express, porque era un avión que proporcionaba este constante provisionamiento de mujeres. Ya. También abusaban hombres, etcétera, pero lo importante de esto es que era una red que estaba... Toda la élite la conocía. Mira. Hay mucha gente que si tú analizas efectivamente cuánta gente está involucrada en esto, y si tú ves los nombres, uno se pregunta cómo todo esto estaba pasando desapercibido. Al entender esto, al entender esta necesidad primero de sus víctimas, estos vacíos, estas fragilidades y debilidades que tenían sus víctimas, también entendió las fragilidades y las víctimas que tenían sus propios clientes, porque también uno le puede ser amigo, puede ser colaboradores, claro, pero eran clientes, ¿ya? Esas personas no estaban gratis ahí. También le entregaban influencia al propio Jeffrey Epstein, contactarse y irse de farra, como se podría decir, con Donald Trump, que en ese momento era el magnate absoluto de Nueva York, o irse de farra con Bill Gates o con el dueño de Virgin Records. No era lo mismo que salir con una persona cualquiera. Claro. Tenía el acceso a un montón de prestigio, a un montón de poder. Imagínate ser amigo de Bill Gates. Sí, claro, todo eso te posicionaba absolutamente en la élite más importante, no de Estados Unidos, la élite más importante mundial. Tal cual. Era la cúpula. Sí. Era la cúpula. O sea, el poder máximo. No había nada más allá. De hecho, todo lo que pasa ahí tiene que ver con eso, porque él entiende que al tener estas conexiones, él ya puede hacer lo que quiere. Claro. Porque en el fondo, si caen los abusos, se descubre la red, también caía Bill Clinton, también caía Donald Trump, y de hecho demuestra un botón. ¿Sabes cómo le llaman a la guerra que está sucediendo ahora con Irán, Estados Unidos? ¿Cómo le dicen? The Epstein Wars. The Epstein Wars. La guerra de Epstein. Porque con esta guerra están tapando un poco el otro escándalo, ¿no es cierto? Y por eso Estados Unidos se embarca
en una operación militar apoyado por Israel contra Irán, que seguramente la van a mantener mientras se mantenga flotando por ahí el tema de Epstein, ¿no? Exactamente. Entonces él entiende que ahora puede hacer lo que quiera, tiene todo el poder del mundo, porque Claro. si cae él, caen todos. Sí, claro. Lo que no ha pasado. Mm. Lo que no ha pasado. Pero ojo, aquí se vuelve importante el tema. Epstein tenía grandes relaciones con Israel. Ya. Se sabe que también en varias dependencias de donde ocurrieron todos estos hechos terribles, Epstein tenía puestas muchas cámaras. Ya. Cámaras, micrófonos, etcétera. Y también estas personas sabían, Mm. ¿ya? Amigo de prisioneros, incluso de gente del Mossad, que es tú podrías decir que El es el Servicio de Mossad. Inteligencia de Israel. Jeffrey Epstein, esto no es oficial, pero muchos apuntan, y de hecho ahora en esta última semana y sobre todo en el verano hubieran varias audiencias de parte del gobierno de Estados Unidos Claro. para poder determinar qué estaba pasando, sin entrevistar a los actores más importantes, pero sí entrevistaron a muchos que formaban de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Ya. de por qué no estaban haciendo el trabajo que tenían que hacer. Mm. Y uno de ellos entrega esta información de que estaban atando los cabos, de que probablemente esto también tenía que ver con una operación con el Mossad para poder presionar a Estados Unidos a hacer ciertas cosas. Porque obviamente si tú chantajeas Jeffrey Epstein, no a Jeffrey Epstein, pero a los que usaban los servicios de Jeffrey Epstein, tú puedes manipular la política interior y exterior de Estados Unidos indirectamente. Claro. Entonces, una de las cosas más preocupantes es que probablemente todo esto que estamos viendo ahora tenga que ver con todo el poder que tenían sobre estos títeres. En algún momento se transformaron, que si revelaban todo esto, podían abrirse las puertas de Pandora, como se dice. Así es. Bueno, les recuerdo que estamos hablando de Jeffrey Epstein. A la vuelta de nuestra pausa vamos a estar conversando de cómo la mente es capaz de idear tantas maldades como las que tuvo Jeffrey Epstein. Y vamos a hablar del final de Jeffrey Epstein también. Y vamos a hablar finalmente, dentro de todos los temas, qué va a pasar con esto en el futuro. Así que, Fabián, te invito a una pausa y seguimos en instantes con más Frecuencia Oculta. Perfecto, vamos. Ya estamos de vuelta en esta edición de Frecuencia Oculta a través de Chilena FM. Estamos directamente desde nuestros estudios acompañándoles con nuestro programa de hoy en que hablamos del financista Jeffrey Epstein y por supuesto cómo armó toda esta trama de poder, dinero, la sensación de impunidad, y los abusos que cometió precisamente, siempre rodeado de gente muy vinculada con la élite mundial prácticamente. Bueno, aparte de eso, hoy día, en este programa, ya Fabián hizo un contexto de cómo nace este personaje, cómo logra toda esta operación y cómo logra contactarse con tantas personas importantes. Ahora, y lo que habíamos anunciado en el comienzo del programa, es el análisis desde la psicología. Cómo se refuerza, ¿no es cierto?, la dinámica de grupo, el poder, y por qué ciertas personas terminan cruzando límites éticos y legales que afectan profundamente a otras personas. La psicología del poder, la influencia del entorno y los mecanismos mentales que podrían explicar estas conductas extremas a continuación. Mira, cuando uno habla de personalidades como la de Jeffrey Epstein, uno no habla de un fenómeno aislado. Jeffrey Epstein no está solo en este espectro de la constitución de la mente del ser humano, Uh-huh. sino que
él forma parte como, ¿cómo podríamos decirlo? De una serie de personalidades que han funcionado de la misma manera. De hecho, podríamos retrotraernos y podríamos decir que las personas que están en esta categoría comparten algo muy, muy parecido. Podríamos poner ahí a Hitler también. Ah, mira, Hitler a ese tenía nivel. mucho de eso. Donald J. Trump también lo tiene. Ya. Y si te fijas, estas personas primero tienen una megalomanía del poder. Ellos quieren tener poder, pero no solamente quieren tenerlo, quieren ocuparlo, quieren disfrutar el poder que tienen. Una persona normal, todo el mundo quiere mejorar su vida. Eso es parte de nuestra especie y cualquier especie también. Todos queremos poder progresar. Progresar no es lo mismo que tener dominio absoluto sobre cualquier cosa. ¿Bien? Estas personas sí lo comparten. Una de las cosas que también comparten, y que sobre todo se ve muy marcado en Jeffrey Epstein, es el narcisismo. Narcisismo. Narcisismo que viene de narciso, ¿cierto? Bueno, el narcisismo tiene ciertas características que hacen que estas personas puedan progresar muy rápido, ser muy hábiles en lo social. Son muy hábiles. Recordemos que partíamos hablando de que Jeffrey Epstein era una persona muy magnética. Tiene mucho magnetismo, mucho encanto, mucha persuasión. Y eso no viene de la nada, viene con hay un instinto de cómo tú puedes leer a alguien. Ya. Hay una especie de naturaleza seductora. Alguien lo puede aprender, claramente, todo se puede aprender, pero hay gente que lo trae naturalmente. Probablemente es un mecanismo que se aprende probablemente en la primera infancia, Claro. en donde tú entiendes que haciendo cierto tipo de comentarios, cierto tipo de lecturas del ambiente, la proxemia, la comunicación no verbal, cómo me manifiesto con el cuerpo, etcétera, las cosas que digo, en qué momento los digo, yo puedo lograr ciertos objetivos, obtener ciertas recompensas, caer mejor. Claro. Y recordemos que el punto uno, la principal necesidad que tiene Jeffrey es poder ascender en la escala social de Nueva York. Ya. Te das cuenta de que toda esta capacidad social que tenía de poder seducir a cualquier persona, no solamente mujeres, sino que poder seducir a sus propios compañeros de trabajo para poder hacer lo que él quería hacer, manipulación, etc. Él lo logra a través de una enorme capacidad de análisis de las personas. Ya. Tú no te vuelves así de perspicaz, así de hábil, así de capaz de leer los movimientos y lo que va a hacer una persona en el futuro, las cosas que le llenan a una persona, lo que le falta, lo que le duele, sus fortalezas, sus debilidades. Eso no lo hace cualquier persona. Es difícil, es un arte muy, muy, muy complejo. Jeffrey era una persona muy inteligente y eso se ratifica también en su capacidad intelectual con todo lo que es su disciplina, que son las matemáticas, pero al mismo tiempo tiene una inteligencia social muy enorme, es un animal social. Ya. Los narcisistas se caracterizan por 3 características muy importantes. Primero, se sienten superiores. Ellos creen en todo momento, aunque no lo ratifiquen verbalmente, ellos se sienten superiores en todo momento. Pero también son muy empáticos. No la empatía que tú y yo tenemos para ponerme en el lugar del otro y yo entender que lo que estoy haciendo te duele y no hacerlo más, Claro. sino para poder ¿Y correr. qué tipo de empatía entonces? Mira, la empatía en estas personas con un rasgo psicopático se ocupa para hacer como simulaciones de escenario. La empatía, ¿cómo se clasifica? Yo me pongo en tu lugar, tengo la capacidad de saber cómo se sentiría si yo estuviese en tu lugar y las cosas que te pasan a ti me pasan a mí. Ya. ¿Ya? Es una simulación, es un espejo de cómo yo podría sentirme en otras situaciones o de cómo yo puedo entender por qué tú eres de tal manera o por qué tú reaccionas de tal manera, dependiendo de tu contexto, las cosas que te pasan, el día que tuviste, etc. Es una forma natural que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos mejor y entendernos mejor. ¿Ya? Cuando eres Jeffrey Epstein y tienes no sé si llamarlo problema o habitar este espectro de cómo funcionan los cerebros y la mente de los seres humanos, Ya. tú no ocupas la empatía de esa manera. Ocupas la empatía estratégicamente. Todos tenemos la capacidad empática de poder entender por qué el otro es como es, ¿ya? Pero cuando tú la ocupas estratégicamente, tú la ocupas para entender cómo yo tengo que reaccionar a ti para caerte mejor. Es una forma de lectura del otro. ¿Ya? La empatía también se puede volver una herramienta estratégica. De hecho, ahora en programación neurolingüística, en marketing, en cómo te vendo algo, etc. Y de hecho, si tú te metías a Instagram en este momento o a TikTok, lo que más te van a vender
son cursos de cómo entender a las personas, de cómo manipularlas, de cómo hacer que un producto llegue mejor a cierto tipo de personas, y ahí hay mucho de eso. Entonces, Epstein tenía esto muy desarrollado y sabía exactamente qué decir, cómo decirlo y mejor aún cuándo decirlo. Mira. Porque él sabía que las personas que él elegía, recordemos que los narcisistas siempre eligen a personas que ellos encuentran que pueden ser manipulables y que pueden sacar un rédito de ahí. Todas las manipulaciones, todas las conexiones, todo lo que hace Jeffrey Epstein es para obtener algo de vuelta. Roce social, mejor posición social, dinero, prestigio, contactos, etc. Todo lo que hace él está calculado al milímetro. Para obtener algo. Exacto. Pero a veces, ya no le bastaba el roce social, no le bastaba el poder, ni la economía, ni vincularse con la política, y empieza con la idea de querer obtener otro tipo de cosas. Claro. Que rayaban lo ético y lo moral. Claro. Sin embargo, fue una escalera de sucesos. Ya. Él se va dando cuenta primero de que ya tiene el poder suficiente para poder hacer las fiestas, para poder crear toda esta red, para poder tener todo lo que él quería sin consecuencias. Ya. Pero hay algo que pasa con estas personas también que tienen una personalidad que son proclives a la adicción. ¿Ya? A la adicción. A la adicción. En este caso, la adicción era vulnerar. Era abusar, era poder hacer lo que él quisiera con quien quisiera. Específicamente con mujeres jóvenes, muy, muy jóvenes. ¿Bien? Cuando esto pasa, una persona normal que tiene el acceso a algo que quiere, tiene la capacidad de conformarse. ¿Ya? Por fin me compré mi auto, me quedo con mi auto un par de añitos, después lo cambio, etc. Cuando una persona que no es normal, cuando una persona que requiere o refiere a los comportamientos de Jeffrey y su cúpula, siempre quiere algo más. Siempre quiere subir la categoría. ¿Por qué? Porque el efecto dopamínico, la dopamina es la sustancia química que el cerebro nos entrega cuando tenemos una recompensa. Correcto. ¿Bien? Cuando tú tenías una personalidad de este tipo, que necesita siempre poder ir aumentando el estímulo, la muestra de dopamina que un ser humano común tiene cuando logras obtener una recompensa porque te sacrificaste para estudiar tu carrera y después te entregan el título y te vuelves el personaje que querías, esa cuota de dopamina no le sirve porque ya alteró su sistema. Él quiere más y cada vez necesita más. Cada vez necesita más. Porque ya no le es suficiente. No le es suficiente porque mal acostumbró su cerebro o por una cuestión fisiológica. Y es su mente la que empieza ahí a trabajar negativamente. Cuando estas personas ya empezaron a tener esta red de trata de blanca, abusos, fiestas, grandes orgías con los mayores mandatarios del mundo, los magnates de la tecnología, ya no basta solamente con entender que tienen el poder de contratar a en este caso, una prostituta o alguien que preste servicios sexuales. Ellos quieren tener a la persona que exactamente ellos quieren, incluso contra la voluntad de la misma persona. Imagínate. Sean mujeres menor de edad, sean mujeres poderosas, ellos quieren doblegar. ¿Por qué? Porque la satisfacción de hacer lo que ellos quieren, más allá de lo que le están diciendo, es lo que le otorga recién la satisfacción. Pero esa medida va a ser suficiente por un momento. Después van a querer más y siempre llegar a una nueva cuota para poder tener lo que ellos están buscando, que su cerebro no puede tenerlo tan fácil como el resto de nosotros. No es que nosotros lo tengamos fácil, claro, pero nuestro cerebro está cableado de otra manera y no tenemos la necesidad de poder romper esa barrera para llegar más allá. ¿Ya? Estas personas tienen esa necesidad de poder salirse con la suya y estar por encima de lo que los demás encuentran normal. Si el ser humano común puede acceder a, no sé, a duras penas en esta generación a una casa, un auto, tener una carrera y tener una vida con un pasar normal, eso no es suficiente. Ellos quieren más, no quieren lo que cualquier persona pueda tener, ellos quieren lo que no podrían tener. ¿Ya? Esa es una parte. Entonces, tenemos que el narcisista tiene 3 características: sensación de superioridad, falta de empatía, usan la empatía estratégicamente pero no humanamente, y creencia de estar por encima de todos. Ya eso nos configura en un punto del 1%, entre comillas, el 1% mal llevado, donde yo puedo hacer lo que yo quiera y no van a haber ningún tipo de consecuencias, nadie me va a poder decir nada. Las personas que podrían juzgarme ya están conmigo y son como yo. Estas fiestas y la forma en que Jeffrey Epstein orientaba sus fiestas son justamente mecanismos de seguridad para las mismas redes que él tenía. Porque si yo llevo, por ejemplo, a, no sé, Donald Trump en este caso, lo llevo a una fiesta mía, lo mismo que pasó después con Diddy Combs, que es este personaje que también tuvo un episodio parecido,
y yo empiezo a hacer mis fechorías. Él las ve, no dice nada, también se hace cómplice. Él también se hace partícipe de esta orgía, se hace partícipe de estos abusos, etc. Yo estoy creando un mecanismo de seguridad para mí mismo, porque también tendría que... Donald Trump también tendría que ser juzgado si yo soy juzgado. Claro. Entonces se empieza a crear todo un ecosistema en donde personas que buscan lo mismo empiezan a entrar como eslabones de una herramienta de seguridad para proteger el abuso que ellos mismos hacen. Entonces, en ese momento ocurre algo más. Jeffrey Epstein ya venía de todo este eslabón de abusos en solo al principio. Ya. Después empezó a conectarse con más gente. Claro, y los involucró a todos. Y los involucró a todos y ahí ya constituyó su propia red de seguridad que él pensaba que iba a ser invulnerable. De hecho, una de las partes importantes, me voy a recordar acá en mi apoyo de memoria que tengo acá, que nos prepara nuestra prensa acá. Sí, claro. Hay un detalle muy importante. ¿Dónde tenemos esto? A ver, dame un segundo. Ya. El primer encuentro con la justicia fue el 2005. Del 2005 al 2008 ocurre la primera investigación donde aparecen las primeras acusaciones de estas fiestas, de estos abusos. ¿Cómo nacen estas acusaciones? Por las chicas que estaban siendo abusadas. Pero ¿ya? de ahí nace. Ahí nace, pero no pasa nada. Ya. Jeffrey Epstein se sale con la suya, no es juzgado, no cae en la cárcel. Es que ahí me imagino que echa a andar toda su red de poder, toda la maquinaria, para salir impune. Exactamente. Y lo logra bastante bien por lo que logra bastante hasta el 2019, donde ocurre ya lo que sería como la debacle de Jeffrey Epstein. Entonces, si nos fijamos, toda esta estructura en donde se empezó a relacionar con gente que no es al azar. Él cuando descubre a Bill Clinton, cuando descubre a Hopkins, cuando descubre a Donald Trump, no son personas que él haya tomado porque eran simpáticas, porque eran buena onda. No, estas personas... No hay ninguna buena persona dentro de los archivos Epstein que están referidos como abusadores. No es que él los haya transformado, ellos ya lo tenían. Estaban en búsqueda, pero no tenían el ecosistema para poder llevarlo a cabo. Y Epstein se los dio. Epstein se los dio y después ellos lo ayudaron a construirlo, sin querer incluso. O sea, ellos empezaron a ocupar sus propias redes de poder para poder fortalecer esta red. Era el club de estas personas, era el patio de recreos en donde estas personas se divertían, como el príncipe Mountbatten de Inglaterra. Todas estas personas estaban en búsqueda de esto. El narcisista, cuando busca a sus víctimas, las busca por sus vulnerabilidades. Descubre algo, por eso abusan de ellas, porque la víctima del narcisista, no quiero decir que esta persona de Inglaterra, ni Donald Trump, ni Bill Gates, eran víctimas de un narcisista, pero sí tenían vulnerabilidades, como esta necesidad de poder primero tener validación femenina, contacto con mujeres jóvenes, poder hacer las cosas que claramente ellos probablemente ya no podían hacer. De hecho, una de las cosas que pasó en el matrimonio de Bill Gates fue que Bill Gates llega con una enfermedad venérea. Y ahí se produce el divorcio. Mira. Prácticamente destruye el matrimonio de Bill Gates y ahí se empiezan a abrir las primeras voces. Claro, porque había que ver de dónde él había contraído eso. Había contraído todo eso. Claro. Porque si te fijas, Bill Gates puede tener muchas cosas, pero no hay que ser un genio para descubrir que validación femenina no tenía. No era un playboy como podría ser el CEO ni un modelo, un supermodelo ni nada, ¿no es cierto? Exactamente, no era. Todas estas personas carecían de eso. Bill Clinton tampoco. Bill Clinton podría haber sido. En los 90 tuvo un escándalo, muy importante, pero con el tiempo. Pero estaba vinculado con el poder más que por su propio carisma. Exactamente. Claro. Entonces, Jeffrey Epstein detectó estas falencias, estas necesidades no resueltas de estas personas y también que estaban. Fíjate, tenemos Bill Gates. Donald Trump, este príncipe, se me da de nuevo, ya estoy con pésima memoria. Exactamente. Son personas que están en el tope. Son más que el 1%. Son las personas que tienen un absoluto poder. Sin embargo, se ven dificultadas para conseguir algo que cualquier persona lo puede conseguir medianamente sencillo, que es como la aprobación de alguien, el afecto de alguien, una vida sexual, etc. Ellos no tenían nada de eso, pero tenían todo lo otro, el poder absoluto de poder hacer cualquier cosa. Cuando Jeffrey Epstein les abre estas puertas, ellos ya se dejan ir y empiezan a ser partícipes de todo este tipo de cosas. Empiezan a desarrollar un germen que ya tenían. Exactamente, lo abren. Porque se dan cuenta de que otra persona que probablemente para el mundo, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell estaban involucrados, no involucrados, sino que potenciaban muchas causas sociales también. Después de la catástrofe
para Epstein del 2005, cuando empieza a ser juzgado por la justicia estadounidense Ya. y él logra zafarse, él y Ghislaine Maxwell empiezan a participar para blanquear su nombre Ya. en un montón de Acciones benéficas. fundaciones, acciones benéficas, filantropía, ecología. Ecología estaba muy de moda en ese tiempo Ya. por el documental de Al Gore sobre la crisis del cambio climático. Claro. Ghislaine Maxwell se mete en una startup, en una ONG que tenía que ver con cómo salvar los océanos, ¿ya? Bill Gates es famoso también por sus cruzadas sociales para Sí. poder construir mejores condiciones higiénicas en ciertos lugares de África y en Claro. otras partes del mundo, la lucha contra los virus, etc. Esto los conecta con personalidades como Bill Gates, y Bill Gates, a buenas y a primeras, él no entiende o quizás no conoce muy bien todo lo que está pasando con Jeffrey, y ahí se da cuenta que él también puede admirar a Jeffrey. Ya. Cuando Jeffrey, que ya tiene como una posición de buena persona con Bill Gates, le abre las puertas de todo este jolgorio con grandes fiestas, con grandes orgías en su isla privada, él se da cuenta que también él puede abrir esta puerta a algo que tiene muy guardado, ¿ya? El narcisista hace eso muy bien. Claro. Detectar cuáles son las falencias y cosechar los beneficios de esas falencias. ¿Qué tipo de mente entonces estamos enfrentando a modo de conclusión de esta parte? Porque tenemos que ir a otro análisis. Mira, primero que todo, narcisismo extremo, Sí. ¿ya? Aspectos de una psicopatía funcional. Hay psicópatas que no son funcionales ¿Ya? y hay psicópatas que sí son funcionales, ¿ya? ¿A qué me refiero cuando del funcional al no funcional? El no funcional es un psicópata desordenado que en algún momento rápidamente va a ser desenmascarado Ya. y se va a tener que encontrar con la justicia. Típico, podéis tener un psicópata que sea un asesino en serie Claro. que no se puede controlar y tiene que recurrir a hacer esto y tiene muy, muy poca capacidad de análisis. Va haciendo las cosas que quiere hacer sin importar lo que pase, no tiene ningún respeto por el dolor que pueda estar sintiendo, por las dificultades o por lo que ellos puedan causar en otras personas. Quieren Claro. hacer lo que quieren hacer y lo hacen. ¿Ya? Un psicópata funcional es estratégico. ¿Ya? Eso es lo que le permitió a Jeffrey Epstein operar por más de 3 décadas, pasando mayoritariamente desapercibidos porque construyó una red de poder al lado de eso. Claro. Entonces, es una persona son mentes altamente narcisistas y muy profundamente psicopáticas. Lo Claro. que pasa con Jeffrey Epstein tiene que ver con eso. Hay una psicopatía. Es un psicópata a todas luces porque la característica principal de un psicópata es que puede tener empatía funcional, Claro. pero eso no significa que le importe lo que te está pasando. Lo hace solamente para entender cómo manipularte. Y esa es la marca de un narcisista por una parte, pero de un psicópata por otro. Van a hacer todo lo que esté a su disposición de una manera muy social, muy inteligente. No te vas a dar cuenta de que está siendo manipulado. Porque crea todo un entorno en donde está cultivando la amistad contigo, la relación contigo, pero está recabando a través de todas tus conversaciones. Él se va a fijar, ¿cuándo dijo esta persona que lo habían hecho sentir triste? Claro. ¿Cómo se sintió triste? ¿Cuándo dijo esta persona que había sentido vergüenza? ¿Por qué siente vergüenza? Todas esas cosas en algún momento las ocupa contra ti Claro. para obtener lo que quiera. En este caso... Y manipularte. Y manipularte. De muchas maneras. No siempre es solamente para poder desprestigiarte o hacerte mal, sino que... No sé, para obligarte a hacer cosas también, ¿no? Exactamente. Sí. Para lograr sus propios objetivos sin importar lo que tú quieres, en el Sí. fondo. ¿Bien? Fabián, ¿qué pasa con Epstein? Finalmente fallece. ¿Cómo se produce ese tema? Mira, Epstein fallece en medio de los juicios del 2019. Estaba encarcelado ya, ¿no? Estaba encarcelado y aquí empieza también lo curioso, porque era una celda anti-suicidio. Ah, ¿no te creo? Sí, era un ala de alta seguridad de esta prisión, en donde las posibilidades, porque estaba siendo vigilado todo el día. Ya. Había una apertura en donde miraban lo que estaba haciendo, en este caso, Jeffrey Epstein durante todo el día. Sin embargo, esta persona, lo que se muestra como la versión oficial es que se suicidó. En una una celda anti-suicidio. Anti-suicidio, Ya. vigilada Muy bien. 24/7. Muy bien. Muy raro. Sí. Muy raro. Recordemos que, a ver, esta es la parte más importante de todo. No quiero decir que los abusos que hubieron no sean importantes. Humanamente, eso es lo más importante. Pero hay tanta presión, hay tantas figuras inimaginablemente poderosas que participaron de estos 30 años de abuso, red de trata de blancas, prostitución, abuso sexual, pedofilia, que participaron a tanto nivel en tantas estaciones de este evento, Claro. que la revelación full, completa, sin redactar de los archivos Epstein
en palabras de uno de las propias personas que trabaja con Donald Trump y que está siendo parte de la audiencia de por qué el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha hecho lo que tiene que hacer, Claro. ella misma dijo, si todo esto sale a la luz como debería salir, el sistema se cae. Mira. El sistema social de Estados Unidos, por ende, de muchas partes del mundo, se cae. Entonces, la vida de Epstein, el solo hecho de que Epstein estuviese vivo era una bomba de tiempo. Entonces, muchos dicen, Peligrosa bomba de tiempo. peligrosa bomba de tiempo hace que el establishment de Estados Unidos se caiga por completo. ¿Ya? Recordemos que Donald Trump pertenece a los conservadores, los republicanos, ¿cierto? Sí. La imagen que tiene Donald Trump es de suma importancia para un enorme compendio de gente muy, muy importante y poderosa de Estados Unidos. ¿Ya? Que Jeffrey Epstein tuviese tanta información en sí, él mismo, más allá de todos los datos, más allá de todas las horas de video, porque son miles de horas, más allá de los 3 millones de documentos que hay, Jeffrey Epstein por sí mismo podía destruir el establishment estadounidense. Claro. Entonces muchos apuntan a que no fue un suicidio. Jeffrey Epstein tenía todavía apalancamiento para lograr quizás manejar de cierta manera su situación. No iba a salir de la cárcel, pero podía haber hecho un pequeño control de daños. haber hecho un pequeño control de daños. Sin embargo, muchos apuntan a que lo mataron porque su sola existencia ya era un peligro. Era un peligro. Después, Ghislaine Maxwell, que fue la pareja de Jeffrey Epstein y la proveedora de personas para las fechorías de todo este grupo de élites, ¿Ya? También está pasando por el mismo tipo de dificultad porque también maneja mucha información de personas muy importantes del establishment estadounidense y también está viendo cómo manejarlo, pero sin embargo parece que a ella no la están tomando muy en cuenta y se le viene también la noche, por así decirlo. ¿Ya? Pero ella sigue estando ahí, está viendo cómo negociar, quizás ya lo ha hecho público, que quiere poder negociar. Pero no sucede nada, no sabemos por qué, no sabemos qué está ocurriendo en esa parte, todavía hay un poco de oscuridad ahí, pero sabemos que, o lo que apunta todo el mundo es que Jeffrey Epstein no se suicidó, de que algo más profundo pasó ahí. Todavía están por liberarse varios documentos más del episodio de Jeffrey Epstein. Estamos viendo también qué va a pasar, cuál va a ser la posición oficial de la Casa Blanca. Claro. En este momento es que los archivos Epstein no son importantes, que no son algo trascendente para la opinión pública y de que no debería enterarse nadie. Esa es la forma que tiene Donald Trump de administrar esta crisis que está teniendo. Sin embargo, se le escoge el terreno, se está quedando sin piso en donde apoyarse porque ya los conservadores también están despertando mucha perspicacia. Varios otros estados, como el de California y otros lugares, a través de la misma crisis del ICE que sucedió en el verano, si se acuerdan, sí, claro, de los agentes de inmigración. El piso... Con 2 muertes bien polémicas. Exactamente. Sí, claro. El piso se le está acabando. ¿Ya? Varios otros abogados estadounidenses de alto perfil público también están contraatacando. Sí. Están teniendo estas audiencias con varios personajes del gobierno, así que está muy complicado. No sabemos lo que vaya a pasar, pero esta guerra de Epstein fue por algo. Fabián, en 2 minutos, ¿qué deja entonces finalmente? Porque esto deja hartas cosas en el imaginario popular y por supuesto hay varias formas de poder, obviamente, manejar esta situación en particular. Pero ¿qué nos deja en la cultura popular, en los medios? ¿Cómo queda? Porque ya todo el mundo habla de esto. ¿Da para película, da para libro, da para novela, da para mucho? Da para absolutamente todo. Yo creo que en este momento se están cocinando varias producciones en Netflix, en Hollywood, en todas partes sobre lo que está pasando, porque es un caso tremendamente importante para el mundo y también para Estados Unidos. Claro. Se le califica como un mito moderno ya. Y también nos llama a la acción también. Porque lo que pasa con Jeffrey Epstein pasa en todo el mundo. Claro. Está pasando en todos los lugares del mundo. Está pasando en Chile, está pasando en muchas organizaciones. Esto ocurre a muchas escalas, pero no todo el mundo tiene la capacidad económica, el prestigio ni la capacidad social que tenía Jeffrey Epstein. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Jeffrey Epstein es parte de algo que ocurre globalmente hace mucho tiempo, en donde las personas con poder y las personas que no tienen tampoco tanto poder intentan abusar a otras personas, establecer sus propias agendas de poder, pasarles por encima a otras. Solo que Jeffrey Epstein tenía mucho más poder, muchos más millones en su cuenta y un acceso a personas mucho más influyentes en el mundo.
Pero lo que pasa con Epstein pasa en todas partes. Entonces, lo que nos llama también es una acción de entender que tenemos que ser vigilantes, tenemos Claro. que estar mirando lo que pasa en el mundo y también tenemos que ser más exigentes con nuestras autoridades, porque si lo de Jeffrey Epstein se mantuvo tanto tiempo, no fue por obra y gracia, fue por una gran red de protección estatal, comunicacional, de prensa, para protegerlo y para proteger a todas las personas que estaban participando con él. Entonces teníamos que elevar la apuesta como sociedad para que esto no vuelva a ocurrir. Y esto sigue ocurriendo, está ahí, está debajo de la alfombra. Y hay muchas personas que están ahí también. Sí tiene que ver cómo una persona con la mente tan retorcida logra finalmente todo su objetivo y logra más encima esta mente retorcida una red de apoyo importante que lo protege y cada vez que puede lo limpia, no sé, busca miles de formas de mantenerlo ahí fuera del alcance de la justicia. Fabián, te quiero agradecer mucho que hayamos hablado hoy día de este tema. Bueno, tú lo trajiste muy bien dateado todo. Así que llegamos hasta acá con nuestro programa. La semana que viene tendremos otro tema también relacionado con los misterios de la historia. Se viene tremendo programa entonces. Así es. Esto fue Frecuencia Oculta número 68. 68 programas ya y esperemos sumar a nuestro 69 con los misterios de la historia que se viene el próximo domingo. Perfecto. Que esté muy bien. Que estén muy bien todos, cuídense, que tengan una muy buena semana, Luis Igual tú. Valderas. Ujú. Nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo, como Chao, siempre, chao. junto a Fabián Orellana en Frecuencia Oculta, que hoy día llega a su fin. Gracias por la sintonía. Nos vemos. Es el momento de finalizar. Concluye nuestro viaje en Frecuencia Oculta. Cada domingo a las 22 horas, en Chilena FM, les invitamos a recorrer los misterios, los fenómenos y todo aquello que la humanidad no puede comprender. Como siempre, junto a Luis Valderas y Fabián Orellana. No olviden comentar en nuestro Facebook, Frecuencia Oculta.